Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego hoy. El libro de Nehemías, le dicen profeta Nehemías, pero más que profeta, fue un administrador responsable en el tiempo de la reconstrucción. A ver si lo encuentras, por favor, y le ayudas al que tiene al lado el libro del profeta Nehemías. A lo mejor tienes que irte al índice para que encuentres a Nehemías capítulo 5. Está después de Esdras, después de Segunda de Crónicas, sigue Esdras, Nehemías, está antes de Esther. Nehemías capítulo 5. Me gusta este autor, este varón Nehemías, porque él era un buen empleado al servicio del rey. Era un hombre de mucha confianza, muy inteligente, muy capaz para ganar la confianza del rey de Persia. En esos momentos en que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia, y allí había habido algunos judíos que habían encumbrado, como díganme quién encumbró bajo el poderío de Nabucodonosor. Qué hombre, administrador real, que lo echaron a los leones. Daniel, ahí estuvo Daniel, y hubo más varones que estuvieron fiel a Dios y que estaban preocupados por lo que estaba pasando con el reino de Dios, porque el pueblo de Israel estaba exiliado y la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Entonces, ya para el tiempo de Nehemías, cuando él llega como copero del rey, él se entera que la ciudad está destrozada, está destruida. Unos cuantos judíos han regresado, unos cuantos del pueblo de Dios están de regreso, pero todo está en escombros, no hay muro. Entonces la escritura nos dice en el libro de Nehemías que él se puso a llorar. Se puso a llorar, se desgarró la vestidura y se puso en una situación de gran lamento, porque no quería que la historia de Dios estuviera así. Como yo creo que si en un momento dado te imaginas, nada más imagínate que te vas a algún lado, a Chiapas o a Estados Unidos, 10 años por allá, y de repente llega un hermano de Lazos de Esperanza por allá y lo ves, oye, ¿cómo estás? Lo saludas, oye, ¿cómo está Lazos de Esperanza? No, pues ya desapareció. Ahí de vez en cuando vemos a una persona, pero ya no hacen servicio los miércoles, ya los domingos pues van 5 personas. Y entonces imagínate lo que sentirías si sigues fiel al Señor. Evidentemente en esos 10 años sigues orando por Dios en su historia con Capuluac, pues cómo te entristecería, ¿no? ¿No nos entristecería saber que eso pasó con Lazos de Esperanza? El pastor pues por ahí se fue de vago, los hermanos del coro se fueron a cantar a las cantinas. Todo está destrozado. Las mujeres, en vez de tomar un cafecito acá arriba y hacer sus estudios, se van a jugar canasta, ya no les importa nada. ¿Te imaginas qué tristeza, no? Qué tristeza. Y hay iglesias donde pasa eso, ¿eh? Esta iglesia de acá atrás tiene una historia así, donde llega un momento en que ya la estaban a punto de recoger. Hace como 50 años ya nadie se congregaba en esta iglesia presbiteriana. Y dicen que para que no la recogiera, porque todas las propiedades, esta no, pero las propiedades de antes de las iglesias eran propiedad de la nación. Entonces, cuando no se usaba, pues se recogía y se la daban a otra religión que la pidiera, porque ya no la abrían. Pero una viejecita llegaba y abría esa puerta, una viejecita que traía la fe de aquellos años, porque esa iglesia fue boyante en su tiempo, pero después pum. Y dicen que ella abría la puerta, era la que traía las llaves, limpiaba, se sentaba sin pastor
Y de 1 o 2 años estuvo así. Estaba abierta, por lo tanto no la recogió el gobierno. Pero imagínense a qué puede llegar una iglesia. Y cuando recibió la información, ¿qué está pasando allá en el templo? ¿Qué está pasando en Jerusalén? Este hombre se sorprendió de lo mal que estaban las cosas. Y dice que lloró. Si vas leyendo Nehemías, dice que hay un lamento muy fuerte. El rey lo ve con tanta tristeza en su corazón que le dice: ¿qué te pasa? Y él había orado: Señor, dame gracia ante el rey. Si yo se lo pido, que me envíe, que él me envíe señal de que quieres que yo vaya. ¿Y qué creen que le dijo el rey? No quiero que esté triste tu corazón, pídeme lo que quieras. Pues envíame allá, quiero ir allá a arreglar las cosas. Y Nehemías, todo el libro de Nehemías trata de cómo él regresa, el rey le da cartas, le da recursos para que se alegre su corazón, restaurando el culto al Dios vivo. Y una de las cosas importantes que hizo Nehemías es que una ciudad no valía en aquel entonces si no había murallas. Y las murallas de Jerusalén estaban destrozadas. ¿Por qué no valía? Porque pues cualquier grupo de bandidos que luego se agrupaban en cientos, en miles, rápidamente atacaban la ciudad y pues saqueaban a todos. No había forma de resguardo de las riquezas. Entonces era importante levantar los muros y él se propuso esa tarea. Había otros levantando el templo, pero él se propuso levantar los muros. Y entonces va señalando en el libro de Nehemías cómo va. Pero hay muchos enemigos. Cuando tú entras en un proyecto de Dios, no va a ser fácil. Siempre va a haber problemas. Mientras más te quieras acercar al Señor, más va a haber ataques del enemigo. Ya lo has comprobado, ¿verdad? Y entonces va señalando cómo llegan esos ataques, y uno de ellos en el capítulo 5 nos habla. Versículo 1. Este es uno de los ataques que llega para la reconstrucción de la adoración al Dios vivo. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Cuál era el problema? Un problema financiero. Y vamos a tratar este asunto del problema financiero, el problema de la esclavitud financiera. Satanás había metido su mano, y la manera en que lo había hecho era a través de las finanzas, y muchas familias cristianas, muchos cristianos viven subyugados por este problema de las finanzas. Y esto había traído división, angustia y parálisis al proyecto de Dios, porque hubo gran clamor. Dice versículo 1, hubo un gran clamor. ¿Qué había? Angustia, dolor por la situación financiera. Versículo 3, habían quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. ¿Cuántas cosas traen de problemas el no tener las finanzas organizadas? Satanás buscará entorpecer la labor que él quiera hacer en su pueblo a través de las finanzas, deudas, empeños, tomar prestado para pagar otras deudas. Algo que la Biblia trata tiene que ver con estos asuntos. En Proverbios 22:7 nos dice que tener un problema de finanzas, tomar prestado, es un grave problema de servidumbre. Dice Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué? El que toma prestado se convierte, ¿qué? En esclavo, en siervo del que presta. El tener problemas financieros es una señal de que andamos no bajo la bendición de Dios, sino resulta que bajo los circuitos de la maldición de Dios. En Deuteronomio 28:44 señala, dentro de cuestiones de maldición que llegan a la vida de un creyente, que es parte del pueblo de Dios, dentro de las cosas que le dice Dios: mira, si tú fallas, Él te prestará a ti, o sea, las otras naciones te prestarán a ti,
y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Así es que Nehemías y su proyecto del muro estaba en problemas. Y fíjese cómo ahora muchos del pueblo de Dios sufren con solo pensar cómo van a llegar al fin de mes. Hay tensión, preocupación y miedo por la situación económica y se truenan las manos pensando cómo van a terminar el fin de mes por mala organización financiera. ¿Les parece bien que oremos porque vamos a hablar de esto? Amado Dios, tú conoces muy bien cuál es nuestro camino. Tú sabes por qué tenía hoy que hablarse de este tema y cuán importante es que nosotros desnudemos la realidad de nuestras finanzas ante ti para que tú, Señor, arregles lo que tienes que arreglar y nos des la oportunidad de ver con seguridad el futuro. Porque si estamos desarreglados, Señor, tú prometes arreglarnos. Así es que vamos a esta palabra con el deseo de que hagas eso, Padre, repares lo que está desordenado y nos des la oportunidad de ser organizados en nuestras finanzas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. 10 marcas que dicen que usted tiene problemas con sus finanzas. 10 marcas. Primera marca: por falta de fondos adquieres a crédito los gastos diarios. Cuando ya estás mandando a tu hijo, a tu hija o tú mismo al tendero a decirle le pago mañana. Hay tienditas que sí te prestan, hay tiendas que allá no. O estás buscando que por ahí familiares te hagan el gasto diario. Tienes un problema. Cuando dejas de pagar el próximo mes algo que debes de pagar este. Dejas para el próximo mes algo que ya debías de haber pagado. Tercero, cuando pides dinero prestado para pagar impuestos o para pagar hipotecas. Ahí tienes un problema. Pides dinero prestado para pagar lo que ya tenías que pagar de préstamo. Cuarto, cuando no tienes ni la menor idea de lo que debes, ni de lo que gastas, ni de lo que vas a gastar debiendo, ni de lo que te ingresa. Muchas veces el desorden financiero tiene que ver con la falta de claridad de lo que gano y de lo que gasto. Quinto, cuando tus acreedores te llaman repetidamente para que les pagues y nada más estás pensando esa llamada de teléfono de quién será y hasta te asusta cualquier llamada de teléfono porque hay una deuda ahí que no has pagado. Sexto, cuando pierdes amigos por causa de estarles pidiendo dinero y ya no los quieres ver porque no les has pagado y sabes que no tienes cara ni para presentarte en una disculpa. 7, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. A ver, te lo repito. Cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños y te llega la oferta y están llegando por WhatsApp y por donde sea. Le presto 50,000 pesos, solo pague la semana 3,000 pesos y durante 5 años está usted libre. Y ahí tú tomas los 50,000 para pagar por acá y resulta que estás ahí abonando sobre otras deudas. 8, cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. Este es uno de los grandes factores de divorcio, los problemas financieros, la falta de acuerdo ante la problemática financiera. 9, cuando comienza a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Y algunos se meten en buró de crédito con tal de dejar de pagar al banco que ya no puede usted seguir pagando. Eso es una forma deshonesta cuando dejas de pagar a los bancos. Si tú hiciste ese compromiso, tienes que pagarlo. 10, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas a Dios. Evidentemente alguien que tiene desorden financiero pues no va a estar cooperando para la casa de Dios. Allí hay un desorden financiero y usted está en problemas con sus finanzas. Este problema, aquí lo vemos reflejado, tenían problemas, habían pedido prestado y no podían ni para comer ya dirigir sus recursos. Aún para comer habían estado pidiendo dinero. Ten claro que Dios desea finanzas sanas. ¿Qué es lo que decía Dios para tu vida? Finanzas, ¿qué? Sanas.
Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que no debamos a nadie. Y si hay un proyecto de Dios para tu vida, y hoy te lo afirmo, es que tú vas a llegar a no deberle a nadie nada. Tú vas a llegar a cumplir y a pagar lo que tú estás debiendo. Y tú vas a llegar a hablar con aquel a quien le pides, le has pedido prestado y lo has dejado de ver, le vas a exponer la realidad. Mira, no te puedo pagar. Pago, ¿qué? Debo, no niego. Pago, no tengo. Pero a veces no lo hablas. Es importante hablarlo. No tengo, cuate, gracias por prestarme, perdóname, te he estado huyendo, te debo esto, lo reconozco. Mira, ya no te quiero huir, reconozco que tengo este adeudo y te voy a buscar pagar. No, que eres un quién sabe qué, quién sabe cuánto. Quería que me dijeras eso, ya no quiero huir de que me digas eso, te voy a pagar. Y si puedes armar un plan de pagos, armas un plan de pagos, pero importante que Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Dios no quiere cristianos que se escondan de los deudores. Este es el plan, no debáis a nadie nada. Lo único que debes de amar, de ver, es al amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero también se observa otra esclavitud financiera. Están por un lado los pobres, endeudados, los desorganizados en sus finanzas, pero también hay otros que están en esclavitud financiera, que es una esclavitud por avaricia. En Nehemías capítulo 5, versículo 7, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías se percató que habían los que habían dado en préstamo, les estaban cobrando intereses usureros a sus propios compatriotas. Y entonces veía la avaricia que estaba ahí. Para las gentes que sí tenían dinero, se habían comportado avariciosamente para el que lo necesitaba. En vez de compadecerse de las personas, los hebreos ricos habían actuado sin misericordia y en egoísmo. Y es más, ya habían esclavizado a algunos de sus hijos. Los habían tomado. ¿No me pagas? Ahora, dame a tu hijo, lo vamos a vender. Y habían hecho eso. Allí había un desorden financiero por la excesiva avaricia. Hay un desorden financiero por el excesivo amor al dinero. La Biblia lo previene en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas. Miren, codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Había gente que ya había tenido buena economía, les habían salido bien los negocios, sus campos habían florecido, habían guardado grano, tenían dinero en el bolsillo. Y entonces habían pensado: este hermano tiene necesidad, este hebreo tiene necesidad, este hermano compatriota, este vecino, yo le voy a prestar. Pero aquí en Capulodea, ¿a cuánto está la tasa de interés? ¿Usted sabe? La otra vez me lo dijeron. Hay gente que se dedica a eso y le están cobrando hasta 10% mensual, por lo que me decían, o más, y se vuelven ricos la gente. La avaricia era algo que estaba subyugando a estas personas, que no veían en realidad el satisfacer la necesidad del prójimo, sino veían la forma de beneficiarse. Y esto en el Nuevo Testamento, Santiago 5:3 lo denuncia a los hermanos que también estaban haciendo eso mismo. Allí en las iglesias había hermanos que se habían enriquecido, que les había ido bien en los negocios, pero
Santiago los reprende y le dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y estaba hablando a los hermanos que nada más estaban pensando: sí, cuando llegue mi vejez, y entonces la pensión de López Obrador, y que no se vaya a ir López, porque mi pensión, y la pensión de López, más los del Seguro Social, más lo que los hijos también me pensionen, más lo que el perrito lo vendo uno cachorrito, y entonces ya le gano, y todos sus negocios, y hago un cuartito y lo rento, y entonces ya, y entonces por todos lados está viendo la forma de... Es lo que veía Santiago entre el medio de los hermanos, más preocupados por ver la forma de atesorar, y dice: vuestro tesoro están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Un avaro llevaba una bolsa llena de monedas de oro. Había ajustado en su negocio hasta 500 monedas de oro y decidió ya llevárselo a su casa. Lo ajustó al cinto y pasó por el medio del mercado. Y entonces ahí, estando él en un mover, no se dio cuenta, se le cayó la bolsa y siguió, caminó hasta su casa, y ya estaba él bien gozoso de ir a meter esas 500 monedas de oro en su bolsa y guardarlo en su tesoro ahí que tenía. Y en eso se da cuenta que no tenía la bolsa, y hoy se puso a llorar: no tengo la bolsa, se perdió. Y entonces empezó a escribió unos anuncios y los pegó en la ciudad: al que encuentró una bolsa de cosas que esté tirada, por favor regrésele y le daré 10 monedas de oro. Y así puso por todos lados. Y un muchacho se había encontrado la bolsa de monedas, pero era un muchacho honesto, y entonces vio el anuncio: fulano se le cayó, se lo voy a ir a entregar. Entonces fue con el avaro, le toca la puerta de su casa, le dice: oiga, usted está buscando una bolsa de monedas, usted es el que escribió esto. Sí, una bolsa de monedas que se me cayó. Muy bien, aquí está, mire, aquí lo tiene. ¿De veras? Parece ser que sí. Y entonces se mete: espéreme tantito, joven, y se mete, abre allí 500 monedas de oro, pero era tan avaro que dice: no, ¿cómo voy a darle 10 monedas de oro? No, pues a mí me costó mi trabajo. Y entonces, como es bien inteligente, regresa con el muchacho y le dice: oye, pero eran 1000 monedas de oro, aquí nada más veo 500. No, pues yo no, ni lo abrí, pues está lo que yo encontré. No, pues ¿cómo te voy a dar 10 monedas de oro después de que me robaste 500? No, aquí había 500. Y híjole, pues el muchacho se pone todo rojo: pero yo no le robé nada, de veras, yo lo encontré y así se lo vine a entregar. No, pues me está robando, pero bueno, no te voy a denunciar porque soy buena gente, pero pues, te quedas con 500 monedas de oro, nada más te iba a dar 10, pero te estás quedando con 500. Y el muchacho todo apenado, en eso ve pasar a un policía y ve que hay cierta discusión ahí. Y le dice: ¿qué pasó? Le explica el muchacho, el avaro: no, es que era una bolsa con 1000 monedas de oro, y mire, pues aquí me robó. Vamos con el juez. Entonces lo llevan ante el juez, y era conocido el juez como un hombre muy sabio. Y entonces llega ante él, y el juez expone el caso, cada quien da su versión. Y como el juez conocía y vio los ojos avariciosos del tacaño, le dice: bien, ok, bueno, pues estoy viendo todos los hechos. ¿Y cuánto dice que tenía de monedas su bolsa? No, pues 1000 monedas de oro. ¿Y cuántas monedas tiene esta bolsa que el muchacho le entregó? No, pues tiene 500 monedas. Bueno, usted perdió una bolsa con 1000 monedas de oro. Sí, eran 1000 monedas de oro. Bueno, entonces esta no es la bolsa de usted, esta es la bolsa de otra persona. Muchacho, esta es tuya, nadie la reclama, no hay otra información que haya perdido de 500 de monedas de bolsa, de monedas que se haya perdido. Este es tuyo, úsalo como quieras, y esperemos que encontremos su bolsa de 1000. El avaro todo enojado, bien enojado.
Es un poquito lo que Santiago le estás diciendo: vuestras oro y plata serán enmohecidos, su moho testificará contra vosotros. ¿Cuáles son los principios de la libertad financiera que vemos en Nehemías? Y mire, importante, si usted tiene problemas con el dinero y sus finanzas, le roban el sueño, usted o bien usted se ha convertido en alguien que, teniendo sustento y abrigo, no le agrada compartir con el que tiene problemas y satisfacer a otros sus necesidades. Mire, esta naturaleza carnal la tenemos todos peleamos con eso. ¿O hay alguien que no pelee con eso? Sí, por ahí hay 2 o 3, pero bueno. Pero los otros sí peleamos con ese asunto. Estamos ahí en esta situación. Bueno, es importante que usted aprenda a dejarle esta lucha al Señor. Usted debe tener claro, en primer lugar, que no puede tener de Dios al dinero. Usted debe decidir a quién sigue, o a Dios o a las riquezas. Mateo 6:24 lo dice muy claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú tienes que tomar una decisión, y si estás aquí, creo que ya has ido tomando decisiones, pero creo que vale la pena que lo decidas de nuevo. No quiero servir a las riquezas. Decido servir ¿a quién? A Dios. No quiero tener de Señor a las riquezas. Mateo 6:31, cuando el Señor les habla acerca de esos afanes del día, de esa preocupación de tener, dice el Señor: no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Por qué no se añaden todas las cosas? Porque primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y la promesa está: si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te añadirá. Pero si tú estás buscando lo añadido primero, pues vas a dejar el reino de Dios y su justicia. Aquí hay una promesa para ti: si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te añadirá. ¿Quieres entonces que Dios sea tu prioridad en vez de las riquezas? ¿Quieres entonces, primer principio básico para resolver tus finanzas conforme a Dios, decirle al Señor: Señor, decido que primero es tu reino y tu justicia, y lo demás es un añadido? Me voy a preocupar por seguir tus preceptos, la búsqueda de tu personalidad, que esa sea mi preocupación básica, fundamental, antes que las riquezas. Nehemías es un ejemplo de cómo dio a Dios su prioridad. Siendo copero del rey, con altos niveles de recursos económicos, él decidió poner a un lado sus recursos al servicio del proyecto de reconstruir los muros. Él no buscó aprovecharse de su posición. Él había tenido un salario suficientemente grande como para buscar una ganancia ilegítima. Así es que él decidió arremangarse las mangas y estar trabajando en la construcción. Él dice ahí la escritura que trabajó como albañil. Nehemías 5:16 dice: también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Cuáles son los principios de libertad financiera que nos enseña Nehemías y que nos enseña la escritura? Primero, trabaje duro. ¿Qué es? Trabaje duro. Nehemías se puso a trabajar eficientemente. La Biblia nos enseña que debemos de trabajar ¿cuántos días? 6 días. El séptimo es para el Señor. Dediquemos un día al descanso en el Señor,
pero lo demás debemos de trabajarlo. Eclesiastés capítulo 10 versículo 18 dice: por la pereza cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Nosotros tenemos una responsabilidad. Si queremos buscar primero el reino de Dios y su justicia, debemos de trabajar lo que nos ocupa a nosotros en nuestro día, lo que es aplicación. Si es en la casa, ¿cómo debo de hacer las cosas? Con excelencia. Si es en el trabajo, ¿cómo debo de hacer las cosas? Con excelencia. Trabaje. Mire, México es una mina de oportunidades. Por aquí estuvieron unos chilenos. Los tuvimos cercanos porque vinieron al templo, después ya se alegaron. Nos decían: allá en Chile no se puede hacer esto, pastor, no se puede poner ningún negocio. Todos los negocios están fiscalizados al 100 por Hacienda. No nos admiten tener negocios. ¿Y aquí en México alguien impide? Hay una muchachita que me viene a vender gelatinas. ¿Qué pasó? Y traía a su niño ahí agarradito de la mano. Oye, ¿y por qué estás así? No, pues me vine aquí un novio que vendía barbacoa de Capulá me trajo, y entonces por aquí ya me abandonó, ya se fue con otra. ¿Y con quién vives? Pues aquí le rento a una señora. ¿Y qué pasa? Ah, pues es que mi hijo, ¿por qué no te vas a tu tierra? No, porque se quedó con mi hijo y estoy luchando y que quién sabe qué. Oye, ¿y cómo te va vendiendo gelatinas? Vende gelatinas y sándwiches. ¿Dónde vendes? Y sí, la veo en el mercado de los jueves, luego el de los viernes. Y si no, me voy a las escuelas, dice. ¿Y cuándo vendes? No, pues saco. ¿Cuánto sacas al día? No, pues 500, ya me hizo la cuenta. Vendo como 800, lo que gasto, pues 400, 500 al día. Y yo le decía: oiga, pero pues, bueno, le decía: oye, porque es muchachita, parece niña, pero ya con su bebé, ¿no? Ahí. Le digo: oye, ¿y no te da miedo andar ahí? No, dice, no, la gente es muy buena gente aquí. Pero pues ahí andas de puesto en puesto. Sí, toco puertas y les digo, y ya me vende. No, sí sale. ¿Cómo ve usted? ¿México es un país de oportunidades? México es un país de oportunidades. ¿Sabe qué pasa? Que nos da pena. Oiga, no tengo para comer, no tengo trabajo, toca las puertas de la casa. Oiga, no tiene algo que hacer, le ayudo, le lavo el carro. No, pero no te conozco. Pues sí, mire, aquí está el teléfono del pastor, mire, háblele, él es el pastor de esa iglesia. México es el país de las oportunidades. Pero ¿qué pasa? Nos da miedo. La flojera detrás es el miedo. ¿El miedo a qué? Al rechazo. Nos da miedo al rechazo. Por eso dice Eclesiastés 10:18: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Sabe usted Vancomer? El Vancomer, ¿se acuerda del Vancomer, verdad? Ahí lo tenemos al Vancomer. En los años de 1940 no existía ese Vancomer. ¿Sabe quién lo formó? Un muchacho que cuando iniciaron los cines, allá en la Ciudad de México había cines recién, a este muchacho se le ocurrió empezar a vender palomitas de maíz a la entrada. Llegaba él y traía ya palomitas y empezó a vender palomitas. Después pues, se dio cuenta que también querían agua y pues les vendía botellas de agua. Y luego se puso de acuerdo con todos los que había cines, con los dueños. Me dice: me deja poner mi tiendita, y puso sus tienditas. Él no tenía cines, pero él puso las tienditas de los cines. Y él empezó a sacar el negocio. De eso de ahí empezó a brincar en más. Un muchacho que empezó vendiendo palomitas de maíz en cines. ¿Tenía pereza? No. ¿Tenía necesidad? Claro que sí, tenía necesidad. Pero Dios le abrió los ojos del entendimiento. Por otro lado, segundo principio: aminore sus deseos de consumo. Vivimos en una sociedad de consumo y el consumismo prospera en un ambiente de comparación. Los publicistas hacen una y otra vez la manera
de que usted se compare con su estrella, con la estrella del momento, la que sea que le guste, para que vea unos tenis bonitos que trae la estrella, o vea el celular que usa y que el suyo ya está rotito y no, pues está mejor necesita un nuevo celular, y se va a Coppel y entonces se endeuda, entonces empieza usted a tener deseos de más, de lo que no necesita. Aminore sus deseos. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando usted empieza a desear, es que sí, no, sí, ya urge esa televisión Smart TV en Chedraui, entro y me la ponen ahí enfrente, y si voy a Coppel, pues es más barata, porque aquí en Chedraui está en 4,500, pero allá en Coppel dice 450, entonces es más barata la de allá, ¿verdad? Y eso es de que hace, se va al Coppel, y sí, pues yo traigo aquí mis 400, sí, durante 15 años, bueno. Sí le platiqué del viejito que llegó a Coppel a pagar la última letra, ¿verdad? Y el viejito ahí estaba, y la cajera, es la última letra, ¿verdad? De la carriola. Sí, la última letra de la carriola, sí. De su nietecito, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué bueno que ya pagó la última. No, que de mi nietecito, de mí, es la última letra de la carriola que me compraron mis papás. Cuando yo nací, estaba pagando lo último. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y dice 1 Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y usted sabe, unas finanzas desordenadas nos hunden en destrucción y perdición, esperando nada más a que horas llega el de Coppel. Es que ya nos avisaron que nos vienen a embargar. Nuestro hermano Ángel acá pues nos pide a los varones que oremos porque pues va a embargar, y dice, no, se pone la gente, pero pues un abogado que quiera aplicar la ley, pues si el hombre no pagó, la mujer no pagó, pues hay que embargarle, ¿no? Y qué triste, dice, pastor, oren, porque esto es muy triste. La gente llora, pero ¿por qué me están quitando mis cosas? Pues porque usted se endeudó y no puso atención a eso, pues adquirió una deuda y firmó, ahora pues, se aplica la ley. ¿Por qué se endeudó? Porque quise enriquecerme de algo que no tengo. Caí en tentación y lazo y en codicia necia y dañosa. Tercer principio, llevamos dos. ¿Cuál es el primer principio? Trabaje duro. Segundo principio, aminore sus deseos. Tercer principio, dé al Señor lo que le pertenece. Tercer principio, dé al Señor lo que le pertenece. Cumpla con el Señor. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchos cristianos, y usted lo ve por internet lleno de ideas, no, es que no es bíblico el diezmo, en el Nuevo Testamento no había diezmo. No, es cierto, tiene razón, no había diezmo. El Señor nos dijo que siguiéramos lo que la viuda hizo. ¿Qué fue la viuda? Que dio lo último de su sustento. Ok, siga el Nuevo Testamento, de todo su sustento, ándele pues. Le recibimos todo su sustento. Si no cree que sea el diezmo, de todo el sustento. Ese es el Nuevo Testamento. O venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ándele pues. Está usted servido. No, mejor me quedo con el diezmo. Pues sí. Dele a Dios lo que le pertenece a Dios. El Señor, mire, no ándale de limosnero, el Señor. Déles el reino, los cielos, la tierra. Déles todo. Aquí en esta iglesia, si usted no quiere dar, no lo dé, no lo necesitamos.
Dios ha provisto y sigue proveyendo y da a manos llenas. Nunca han dejado de darme lo que yo requiero. No, pero es por su beneficio, es por su bienestar de aquel que está entrando en los caminos del Señor. Yo le cumplo a Dios, no por lo que me va a bendecir, sino por lo que ya me bendijo Dios, porque Él me ha bendecido enormemente. Y el Señor no quiere que le robemos a Él, porque es lo mejor para nosotros. Cuarto, sea una persona generosa. Sea una persona generosa. Decía Nehemías, y aquí lo constata, Nehemías 5:17, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Yo les daba alimento. Dice, no hice nada en contra de quitar lo que era para el Señor, lo que era para el trabajo, y además venían de otras naciones y yo los alimentaba. En Lucas capítulo 6 versículo 38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuatro aspectos, principios básicos. Primero, trabaje duro. Pídale a Dios que le abra el entendimiento en donde usted puede ocupar sus manos para servir a otros y recibir el sustento que usted requiere. Segundo, aminore sus deseos. Tercero, ¿cuál es? Dad al Señor lo que le pertenece. Cuarto, sea una persona generosa. Vea la situación que está pasando otro, conduela en su corazón, piense, si fuera mi mamá, si fuera mi hermano, ¿qué haría? Si fuera yo, ¿qué me gustaría que otros hicieran? Hágalo usted. Si usted está en sus manos, hágalo, apoye. Nosotros podemos tener contentamiento con lo que ya tenemos y si el Señor nos ha dado la bendición de tener de más, nos la da para que no seamos avariciosos, sino que podamos apoyar al prójimo. Nos da la oportunidad de ser sabios en la forma en que apoyamos al hermano, porque en eso también se requiere sabiduría en la manera en que vamos a apoyar a los hermanos. Somos cuidadosos. A esta iglesia llega mucha gente pidiendo. Y yo siempre le digo a esa gente, pero usted no viene, no se congrega, no. Lo mejor que yo le puedo dar es palabra de Dios. Hace tiempo llegó una persona, es que se me murió mi hija, estuvimos en cancerología y ahorita pues ya no tengo ni para enterrarla. Vamos a su casa, yo le voy a apoyar. Y allá afuera se me perdió, desapareció. Cuando íbamos a constatar, si todo es, pero media hora todo su llanto. Y a la hora que vamos, no, pero está lejos, yo aquí tengo el carro, voy a sacar el carro, yo lo llevo, vamos ahí a llorar con su hija. Como Aladino, se fue. ¿Y dónde quedó el Señor? Que media hora llorando, por favor. Eran puras mentiras. Por eso debemos ser cuidadosos. Y si vamos a ayudar, pues hagámoslo, entremos, órale, vamos ahí. A ver, se murió, vamos ahí contigo en tu casa, vamos a estar ahí, vamos a estar orando, porque ¿qué es lo mejor que le podemos dar? Digo, de economía, si lo necesita, pero sobre todo, la palabra del reino de Dios. El Señor es fiel, y el Señor desea un pueblo fiel, honesto, verdadero. Si tú has tenido problemas económicos, tú tienes deudas, tú tienes un asunto que ordenar, yo te invito a que te pongas a cuentas con el Señor, que te pongas a cuentas con los que les adeudas, vayas, hables con Él, y sobre todo que le pidas al Señor la fortaleza y la sabiduría para rearmar la manera en que enfocas tus asuntos financieros. ¿Les parece bien que entonemos este canto y después hagamos la oración? Vamos a entonar este canto.
quedarte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo.